soy Maite Velázquez, investigadora predoctoral del área de arqueología, actualmente trabajando sobre las casas de Itálica, y voy a hablaros del trabajo de campo, principalmente de la excavación arqueológica. En arqueología, el trabajo de campo es una parte fundamental, no solo acudiendo a yacimientos para documentar edificios o restos materiales, que ya son visibles, sino también para efectuar excavaciones y extraer con ello nuevos datos. La metodología de una excavación arqueológica permite conocer y demostrar de una forma empírica la existencia de los restos arqueológicos en profundidad, agotando toda vía de investigación y contrastando hipótesis. Es por ello que la excavación arqueológica no es una búsqueda de tesoros, como popularmente puede ser entendido, sino más bien es un método de documentación eficaz. ¿Y por qué hablamos de que la arqueología es un método de documentación? Puesto que nosotros no solamente queremos sacar a la luz nuevos restos arqueológicos y ponerlos en valor, sino que lo realmente importante es sacar estos restos en su contexto y ser capaces de conocer y restituir las distintas fases históricas por las que han pasado esos restos arqueológicos, respondiéndonos pues, a una serie de preguntas. Por ejemplo, si hablamos de una vivienda, como en el caso concreto de la Cañada Honda de Itálica, las preguntas serían pues cómo se construye la casa, cuándo se construye, con qué técnicas, con qué finalidad o qué función tienen los distintos espacios, cuánto tiempo permanecen en uso, si existió alguna reforma o posibles transformaciones, cuándo se abandona, si existió ocupación posterior, en qué momento se produce el expolio o la destrucción de los restos. Respuestas a cuyas preguntas vamos a encontrar mediante la aplicación del método arqueológico en la excavación. Para ello es importante que entendamos una cosa: cuando un edificio o construcción se abandona, resulta habitual que empiece a generarse distintas capas que los arqueólogos entendemos en unidades de estratificación. Esto significa que, por ejemplo, ¿no?, hablando de la casa de la Cañada Honda o aplicable a cualquier otra arquitectura, lo habitual es que encontremos un nivel de uso, sobre ese nivel de uso aparezcan capas o estratos relacionados con la caída de, por ejemplo, pinturas murales o partes de cubiertas, mientras que las estructuras siguen todavía en pie, hasta que luego se genera pues, una capa más relacionada quizás con el colapso definitivo de un edificio, que tiene que ver con la caída ya de muros propiamente dicho y de partes o elementos constructivos, para finalmente producirse una colmatación que llegaría a elevar la sedimentación hasta época actual. Sin embargo, es posible que dentro de esa secuencia, ¿no?, estratigráfica puedan aparecer diferentes contextos culturales, de tal manera que la secuencia sea todavía mucho más amplia. Un proceso que, como vemos, genera esa superposición de capas que terminan sepultando los restos arqueológicos, de tal modo que cuando los arqueólogos llevamos a cabo la excavación de las capas de tierra, estas las encontramos siempre a la inversa del orden en el que han sido depositadas. Nosotros excavamos de arriba a abajo, de lo más actual a lo más antiguo, y dentro de ese proceso de excavación resulta fundamental reconocer a qué corresponden las capas que nos vamos encontrando, para de este modo ir documentando toda la secuencia histórica de la que hablábamos antes. Para llevar a cabo una correcta documentación del trabajo de campo, una de las cosas esenciales, además de identificar correctamente todas estas capas y esta secuencia, es la de recoger el material arqueológico adscrito procedente de estas capas para poder ser analizado. Estos materiales son fundamentales porque pueden aportar cronología a esa secuencia, como por ejemplo la cerámica, las monedas, objetos de vidrio, objetos de hueso, etc. Pero además de todo ello, es fundamental que seamos capaces de documentar debidamente todas las estructuras localizadas, así como las interfaces. Nos referimos con todo ello pues, al análisis detallado de las estructuras murarias, cuánto miden los ladrillos, qué dimensiones tienen las estancias, cómo son los pavimentos, o si existen interfaces de destrucción, de construcción o suelos de ocupación. En definitiva, se trata de documentar todo aquello que vamos encontrando conforme avanzamos en nuestra intervención, puesto que aquello que no se documenta termina siendo eliminado para siempre. Entonces, en este sentido, la arqueología trata de ser muy exhaustiva en esa labor de análisis,
para que no se pierda ninguna información. Pero además de la documentación exhaustiva, es interesante que cuando excavamos planteemos siempre cómo se van a conservar los restos que hemos excavado, de tal manera que además de solicitar trabajos de consolidación o restauración en el caso en el que sea necesario, cuando finalizamos una excavación, las estructuras, sobre todo las más sensibles, como puede ser restos de pinturas murales, suelen cubrirse con geotextil, haciendo que ya que están a la intemperie, pues puedan protegerse.